Pues apenas 25 minutos quedan para que lleguen las 10 de la mañana de este lunes 20 de octubre, en una jornada en la que los mercados europeos avanzan en su mayoría con optimismo en medio de la relajación de las tensiones comerciales. Vamos con esas consultas de bolsa. Ya saben, vía YouTube, vía WhatsApp 609-224716, donde pueden mandar sus notas de voz, o 915331851, sus consultas para Franco Machiavelli esta mañana. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues parece que mirando a los mercados y después, además, de lo que vivimos la semana pasada, estamos bien. ¿Cuál es tu visión a la hora de analizar este arranque en la sesión en Europa? Bueno, yo tanto el arranque de la sesión como de la semana, ¿no? Y bueno, pues viendo ya pues este último trimestre del año, ¿no? Eva, que realmente está mucho el foco a los riesgos, que si bien, pues evidentemente están ahí, pero venimos de un año espectacular. O sea, los rendimientos que hemos tenido tanto en Europa, ojo, como en Estados Unidos, como en según qué sectores que han mantenido el liderazgo, siguen estando intactos. Hemos estado viendo algo de susto sobre todo finales de la semana pasada con el tema de la banca regional en Estados Unidos, que nos despierta un poquito ese temor o esos miedos años 23. A priori son casos un poquito más localizados, pero hay que mantenerlos al tanto. Luego, como bien comentabas, esas tensiones en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que fue un poco lo que sacudió la última caída en los mercados, que ya le hacía falta y es muy poco proporcionalmente a toda la subida que llevaban. Y luego también estamos hablando de ese cierre de gobierno que se va extendiendo cada vez más en Estados Unidos, que a priori no afectaba mucho al mercado, pero claro, cuanto más se extienda, ya sabemos que ponen aprieto a la Reserva Federal, que sabremos también que se conocerá el dato de IPC para la toma de decisiones, pero siguen estando un poquito a ciegas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Eva, creo que buen tono, como bien comentabas, Europa, que amanece con ese optimismo, IBEX 35 que lo viene haciendo francamente bien durante todo el año, ha tenido un año muy, muy bueno y parece que quiere aguantar un poco esas tendencias principales que de momento no ha roto, como estamos viendo en pantalla. Lo mismo podríamos llegar a decir con el Eurostock 50, muy cerquita ya de romper pues esa zona de resistencia y muy buen tono. Es lo que digo, o sea, realmente pese a todo estamos viendo una liquidez abundante en los mercados y que esto al final pues lo que hace es traducirse básicamente en mayores subidas y aguantar todo el chaparrón, el de agosto, el de septiembre, donde podíamos llegar a esperar algo de corrección, no ha habido, así que en el caso de que lo haya ahora, no nos deberíamos extrañar en exceso porque venimos teniendo un muy buen año, pero bueno, mientras siga el optimismo seguiremos viendo, pese a todo, esas subidas también reflejadas, como digo, por la liquidez global, ¿no? Vamos a comenzar con consultas. Vamos a ir con los madrugadores vía YouTube. Entraba Santiago Valonrat, decía buenos días. ¿Qué le parece al analista una entrada en Prosus y en Continental? Vale, Prosus la tengo por aquí, si me das un segundito. Vale. Ok, bueno, Prosus, a ver, estuvimos hablando de ella, creo, en Intereconomía, sobre todo porque hace ya unos meses en general, veíamos que podía llegar a romper esa resistencia que estaba ubicada en 49, más o menos, 48, y que veníamos de tener un comportamiento bastante bueno en términos tendenciales. ¿A qué me refiero? Como estaremos viendo en pantalla, veníamos trayendo un poco esos mínimos crecientes, esas tendencias bastante claras, esas confluencias también con media móvil, todo eso parecía que servía de soporte, servía de apoyo al mercado y que de hecho justificaba en parte la posible rotura de la resistencia. ¿A qué me refiero? A esa resistencia famosa de 49 que estaba comentando anteriormente, y vemos cómo esos grados de aceleración, ¿a qué nos referimos cuando decimos grados de aceleración? Pues que si evidentemente el mercado venía subiendo con un ritmo concreto como el que estábamos viendo, luego vemos un ritmo mucho más vertical. A eso le llamamos grado de aceleración y además tendencias secundarias. Claro, cuando bajamos a gráfico diario esto lo vemos de forma bastante más clara, bastante más evidente en lo que es la estructura de lo que vendría a ser máximos y mínimos crecientes. ¿Qué ocurre hoy con Prosus en este caso? Bueno, 2 puntos o 3 puntos a favor. 1, tendencia general es alcista. 2, siempre que un valor rompe máximos históricos, siempre es una señal de fortaleza, ¿de acuerdo? Y esto al final es bastante bueno. Y punto 3, venimos de un pequeñito drawdown, de una pequeña corrección. Claro, estamos hablando que de máximo a mínimo, pues Prosus ha corregido casi cerca de un 10 y de momento no está perdiendo los niveles principales de esa última tendencia secundaria en aceleración. Por lo tanto, 2 cosas muy breves
Eva, sería lo siguiente: aguantar bien el nivel de 57 sería clave para ver otro nuevo impulso, preferiblemente que rompa máximos previos y que lo que acabe de hacer sea confirmar otro nuevo alto más alto que el anterior. Caso contrario, si vemos algo de recortes, hasta 50 podemos llegar a tener algo de espacio, porque en 50 empezamos a coincidir con la anterior resistencia transformada ahora en soporte y esa media móvil de 200 gráfico diario que también podría ejercer como soporte en este caso, ¿no? Y me decías también Continental, si no me equivoco, ¿verdad? Vale, sí, la tengo por Sí, aquí. sí, ese era. Ujú. Vale, bueno, Continental, dentro de lo que cabe, sí que es cierto que viene un poquito más debilitada, viene con tendencias un poco más claramente a la baja, como estamos viendo, pero hay un punto relativamente positivo, Eva. Bueno, dos puntos positivos. Bueno, tres, perdón, que me voy dando cuenta mediante lo voy viendo. A Te ver, veo que subes y que subes, ¿eh? 2 y 3, venga, va. sí, sí, sí. Al final van a ser cuatro, ¿no? Pero bueno, a ver, veníamos con una tendencia bajista de mucho tiempo, pero sí que es cierto, y esto es algo a nivel estructural que es muy importante, siempre prestar atención a los mínimos. Estamos viendo que los mínimos se han empezado a frenar. Entonces, cuando vemos que los mínimos se empiezan a frenar y que no siguen siendo decrecientes, podríamos estar ante esos eventuales dobles suelos que le solemos llamar como pautas de reversión. Eso Punto 2, porque el punto 1 sería que hemos roto la tendencia bajista previa. Entonces, claro, en el momento en el que empezamos a unir factores, rompemos tendencia bajista previa, los mínimos dejan de ser decrecientes, sino que se empiezan a aplanar, y luego ligeramente empezamos a ver incrementos en los mínimos. Esto es buena señal. Si le situamos el último catalizador de todos, nos vamos a gráfico de 4 horas y nos vamos a dar cuenta de que actualmente el valor está consolidando. Es decir, tras haber roto toda la tendencia previa bajista que estábamos comentando y estar mostrando apoyo en los mínimos que van siendo crecientes, ahora el precio está consolidando. Cuando vemos estas pautas de consolidación son súper relevantes y súper importantes, porque deberíamos esperar rotura de forma direccional. Si rompemos por encima de 60 es una muy buena señal, porque ya indica pues claramente que esas últimas pautas de máximos y de mínimos que estábamos viendo empezarían a consolidarse al alza, y esto reforzaría mucho la idea de esa rotura de esos últimos sesgos bajistas. Por lo tanto, rotura de 60, que parece que es lo que estamos viendo justamente ahora. Hay algo muy bueno también, es un incremento de volumen por encima de la media. Esto está muy muy bien. Tendríamos pues al final una buena predisposición. Caso contrario, una rotura por debajo de 54 nos puede llevar al 45, que ese 45 no deja de ser el apoyo de esos últimos mínimos crecientes. Así que dentro de lo que cabe, buen tono. Habría que darle un poquito más de margen, Eva, para que se acabe de desarrollar correctamente, pero por lo demás parece haber dejado atrás lo peor. Bueno, ahí estaban esos puntos positivos de Continental. Vamos a Sí. ver, consulta que nos llega por teléfono. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi consulta era para Mafre y para IAG, a ver cómo vería una entrada, me podría dar su análisis tras las caídas que ha sufrido. Muchas gracias. Vale, gracias. Para entrar, Franco, la Vale. aseguradora. Ok. Sí, a ver, bueno, Mafre realmente vino estando estancada un buen tiempo hasta que de repente tomó el acelerón bastante fuerte, y estamos viendo que dentro de lo que ha tenido un año bastante bueno y con bastante aceleración. Me recuerda un poco lo que estábamos diciendo antes, Eva. Esas pautas de aceleración lo que nos obligan es a tener un poquito más de cuidado con la verticalidad, es decir, ir vigilando tendencias secundarias, porque lo que estamos viendo claramente en pantalla ahora mismo serían tendencias primarias. Le costó mucho en su día lograr superar lo que vendría a ser esa resistencia clave, que estaba ubicada en 2 más o menos, y a partir de ahí toda esa tendencia primaria pasa a segundo plano, entre comillas, porque le damos más atención a la pauta de aceleración. O sea, pauta de aceleración es que rompa al alza una propia tendencia alcista, que sé que suena raro, pero por eso hablamos de aceleración, porque sube más rápido de lo que subía anteriormente. Si nos vamos a gráfico diario, lo vemos de forma todavía un poquito más clara, y es donde más o menos deberíamos poner el foco de atención de ahora en adelante. Gráfico diario, lo que estamos viendo son muy buenos apoyos en la zona alrededor del 4, más o menos, de 4 euros, y a partir de ahí también vemos que puede llegar a tener algo de confluencia con esos soportes o resistencias, digamos, bidireccionales, ¿no? Que cuando rompe hacia un lado actúa como suelo, cuando rompe hacia otro lado actúa como techo. Estos puntos no son enormes confluencias, porque estamos hablando de una pauta primero ligeramente extendida al alza y con un poquito de sobrecompra y con un poquito de aceleración, pero sigue estando muy bien. Entonces yo vigilaría más o menos este nivel. En caso de perder este nivel, un nivel que me resulta bastante clave, bastante más atractivo y bastante más saludable, es el 3,4. El 3,4 no deja de ser el techo anterior que rompió de esa tendencia primaria, transformado ahora en nivel de suelo y además con confluencia media móvil de 200. Por lo tanto, si perdemos
3,96 o nivel de 4, el 3,4 está bastante bien dentro de lo que cabe y si aguantamos muy bien ese 3,9, 4, pues al final mantendríamos un poco esa pauta de aceleración. Pero bueno, muy, muy buen rendimiento en general. Y luego estamos hablando de... IAG. IAG de para IAG, entrar también. correcto. Vale, ok, un segundito, he puesto otra. IAG, que es lo mismo que British, Iberia... Sí, es todo el holding. Lo que pasa que yo no sé si en TradingView han cambiado el ticker, porque anteriormente yo tenía otro ticker. Bueno, lo tengo aquí, era el segundo, perdón. Madre mía, estoy de lunes, disculpadme. Vale, a ver. Todos estamos de lunes. Sí, verdad. Muy buen rendimiento. Por fin IAG parece que ha despertado, porque estuvo en un letargo súper extendido, en esa lateralidad, más o menos más o menos los niveles de posteriores a la crisis sanitaria, que le costó un montón salir de ahí y que le llevó pues 5 años de lateralidad. Y realmente un punto muy importante que, bueno, esto ya es un poco a toro pasado, ¿no? Pero lo habíamos analizado previamente también aquí en Intereconomía y era ese nivel de 2,7. Ese nivel de 2,7 era clave porque era el techo. Dejadme que os borre todo esto porque todo esto es ruido dentro del canal. Ahí está. Cuando por fin rompíamos esa lateralidad que tanto tiempo había durado en IAG, el techo de esa lateralidad, es decir, ese 2,7, 2,6 más o menos, era un nivel clave y con todo el tema de Liberation Day, etcétera, etcétera, tuvo un grado de descuento brutal IAG que respondió muy bien a ese nivel de suelo. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que ya está testeado, ya está mitigado, entonces hay que mirar un poco más hacia adelante. ¿Dónde estamos ahora? Pues en el examen de los exámenes de IAG, que es superar los niveles pre-COVID, que es justamente donde nos encontramos ahora. No sería muy raro, no sería de extrañar que viésemos algo de turbulencia. Es una resistencia muy importante. Hay mucho inversor atrapado o que estuvo atrapado en esta lateralidad y que se puede llegar a plantear liquidar parte de las posiciones justo ahora en resistencia y no entrar mucho en ese fuego cruzado, en esa incertidumbre tan típica de esos cruces de órdenes. Entonces, por eso sería un poco más precavido con IAG en la resistencia actual. A ver, claramente una rotura de la misma sería muy buena señal, pero estando en un entorno un poquito más de incertidumbre, vigilaría esos niveles. Por ende, ¿dónde vigilaría niveles de IAG si vemos algo de retroceso? Bueno, pues en los apoyos tendenciales, ¿no? En los apoyos tendenciales porque lo viene haciendo dentro de lo que cabe bastante bien. Entonces, a partir de aquí, bajar a gráfico diario nos hace, digamos, hilar un poco más fino e ir vigilando un poco los últimos niveles de esos últimos mínimos crecientes. Un debilitamiento de todos estos niveles. Estamos hablando de la combinación de los últimos suelos. Estamos hablando del 4,2, 4,3. Una rotura del 4,2, 4,3 nos haría empezar a ver con cariño IAG, pero con correcciones. ¿Por qué? Porque ya no aguantaría probablemente la presión de toda esa resistencia, que recordamos que es una resistencia muy importante. Si perdemos el 4,3, que iría mostrando debilidad en el valor a corto plazo, estaríamos viendo probablemente esos niveles de 3 euros por acción, 3 con algo, 3,2, para básicamente ir proyectando un poco la última tendencia que ha tenido, ¿no? Así que ha venido con un muy buen rally dentro de lo que cabe, lo está haciendo bien, pero se enfrenta ahora al examen de los exámenes. Así que bueno, veremos cuál es el comportamiento a partir de ahora. Vamos a otra consulta que nos llega vía WhatsApp y dice Luis: hola, muy buenas, ¿vería el analista factible una entrada en Accenture, ticker ACN? Ok, Hoy pues vamos a ir. quieren entrar. Sí, están como el mercado, con apetito por el riesgo, ¿no? Como todos 25. Bueno, a ver, Sí. creo que no es algo relativamente malo lo que estamos viendo en Accenture, porque es muy buena compañía en general. Habría que mirarlo un poquito a nivel fundamental, pero lo que sí que veo en general es que contraintuitivamente, cuando un valor viene de caer mucho, no suele generar mucho atractivo. La psicología humana es así. Y cuando viene de subir mucho, sí que se generan los atractivos. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde Accenture, cuando miramos los saltos más altos, febrero de este año, más o menos 2025, el drawdown hasta la fecha es importante. Estamos hablando de un drawdown de más del 40%. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones, posterior a drawdowns de esta talla, como lo que estamos viendo en Accenture, suelen generar, dependiendo del contexto, buenas oportunidades de entrada. ¿Por qué digo todo esto? Porque en caso de que los fundamentales se mantengan sólidos en la compañía, vengamos de bastante recorte, que es cuando probablemente el mercado ya ha descontado todo lo que tenía que descontar sobre la compañía, y además
le sumamos un factor técnico, que es justamente la entrada en soporte, que es lo que precisamente estamos viendo justamente ahora, realmente nos vamos a dar cuenta que, si bien la tendencia de Accenture ha sido relativamente plana, desde el año 2021, sí que 2020-2021 tuvo un boom espectacular, como estamos viendo a la izquierda, pero durante 2021 y hasta la fecha 2025 lo que vemos es lateralidad. Entonces, dos factores, dos puntos muy importantes, Eva, que es un poco el apoyo actual. Estamos hablando de esa zona clave, 240, 242, y cuando bajamos un poquito la temporalidad, nos vamos a dar cuenta de que de momento no ha cambiado la tendencia. Es decir, ¿es atractivo el nivel de suelo? Sí. ¿Es atractivo todo lo que ha venido cayendo? También. ¿Sigue mostrando signos de seguir cayendo? Realmente sí. ¿Por qué digo esto? Porque siempre debemos atender al criterio de máximos y de mínimos decrecientes. Y en verdad esto no ha cambiado. O sea, realmente seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes. ¿Que el soporte actual de 242 lo puede cambiar? Sí. ¿Lo está cambiando? No. Ahí es donde realmente hay que poner un poco el foco. Es decir, esperar eventuales roturas de esta tendencia bajista. Esto sería una muy buena señal. Y empezar a ver poco a poco giros de estructura, es decir, poco a poco que estos máximos y mínimos que son decrecientes pasen a ser crecientes y a poder ser con un pequeño incremento de volumen por encima de la media. Eso ya nos haría ser relativamente más optimistas con Accenture, pero bueno, al menos estamos en suelo. Vamos a esperar si podemos llegar a ver una pauta similar a la que vimos justamente aquí, de ese cambio estructural, pero ahora reflejada en el presente. Así que bueno, lo tendría en el radar, esperando un poco esos giros de tendencia, ¿no? Ahora voy a colar yo una consulta, porque de hecho antes de micro ya te preguntaba por el sector defensa esta mañana. Hoy, en lo que es el arranque de semana y en este lunes, tenemos un debut en la Bolsa de Frankfurt. El constructor de buques de guerra TKMS, que está escindido de ThyssenKrupp, se ha disparado en su debut en bolsa. Al mismo tiempo estamos viendo noticias de Alemania de cómo va a ampliar su flota aérea mirando a compañías de bandera estadounidense como lo que es Lockheed Martin, pero estamos viendo a todos los títulos, por ejemplo en Alemania, Rheinmetall encabezando las subidas en el DAX con el 4,5%, pero suben otros como Hensoldt. Es un escenario en el que además están hablando de nuevo de defensa, de conversaciones de paz, pero el sector defensa y el plan de rearmamento está en marcha. ¿Cuál es, a estas alturas de la película, el análisis sobre ese sector? ¿Cómo lo analizas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿O puntos de atención? Sí, aquí siempre hay como mucho debate, ¿no, Eva? Con todo el tema sector defensa, me recuerda a los debates que a veces se plantean sobre tabaqueras, etcétera, etcétera. Hay gente como que es normal, ¿no? Se tienden un poco a alejar de este tipo de inversiones por una cuestión, vamos a decir, ética, ¿vale? Por decir algo, pero es como bien dices, o sea, todo el plan de rearme está en marcha, pese a conversaciones de paz en algunos aspectos y tal, pero es que el incremento del gasto de defensa se va a tener que llevar a cabo y eso al final implica mayor entrada y mayor demanda de esos productos y servicios que vendan dichas empresas de dicho sector. Lo que estamos viendo actualmente, Rheinmetall, no solamente Rheinmetall, sino la que me comentabas antes, que era TKMS. No puedo analizar demasiado técnicamente porque, como muy bien comentas, es un debut y de momento es un debut positivo, es un debut bueno. Esas IPOs cuando arrancan así, pues habrá que ver un poco el comportamiento a futuro, porque a veces van un poco hypeadas también por el contexto, pero bueno, es un poco más limitado el análisis en ese caso. Si miramos algún ETF de defensa, ya empezamos a ver subidas en la apertura de hoy lunes, y esto refleja dos factores, Eva. Lo que estábamos diciendo, el plan rearme se va a llevar a cabo, se va a tener que incrementar el gasto sobre PIB en defensa, y eso significa demanda de este tipo de productos que venden estas compañías. Hasta ahí bien. Y luego, por otro lado, veníamos de una ligera corrección, que es lo que decíamos antes. Cuando venimos de drawdowns importantes, solemos ver poco atractivo en donde probablemente es más atractivo algo, cuando ya viene de recortar bastante. Y esto viene de recortar, el ETF que estamos viendo de defensa en Europa, viene de recortar aproximadamente un 8, un 9%, y ahora con fuertes incrementos, como bien señalabas justamente ahora. ¿Qué vemos a nivel técnico? Apoyos muy buenos. O sea, quiero decir, dejando de lado la cuestión, por así decirlo, ética, y simplemente centrándonos en términos técnicos del análisis, viene teniendo un comportamiento interesante, viene de caer bastante, está incrementando muy bien la mayoría de valores del sector hoy lunes, y les acompaña el contexto en general, ¿no? Todo el contexto geopolítico y, vamos a decirlo así, macroeconómico, porque es un gasto, ¿no? Entonces, viendo esto, gráfico de 4 horas, por ejemplo, en este ETF que estamos viendo, pues miraríamos un poco lo que estábamos diciendo antes. Pese al buen incremento, el buen arranque de hoy, lo que vemos es claramente, digamos,
que venimos muy bien con el incremento de ahora, pero no hemos cambiado la tendencia previa, es decir, venimos trayendo todavía máximos y mínimos decrecientes dentro de una gran tendencia alcista. Entonces, en ese aspecto, lo que sí que habría que vigilar es una rotura de esas resistencias, ¿no? En el momento en el que veamos roturas de resistencias, igual que comentábamos anteriormente también en otros valores como Rheinmetall, que viene de caer bastante, exactamente lo mismo. Buenos apoyos tendenciales, esperemos ese giro estructural de esas tendencias de corto plazo para nuevamente, eventualmente ver pues nuevos incrementos, ¿no? Vamos a más consultas. Vía YouTube parece que no, pero aunque el viernes tuvimos resultados de la OPA, los protagonistas vuelven a estar sobre la mesa y hay varios de nuestras consultas como Alejandro Ortiz o también ALG que preguntan vía YouTube una entrada en Sabadell y otro dice para mantener Sabadell. Bueno, mirando a la entidad, ¿cómo la ves? Sí, hubo bastante debate, sobre todo el viernes cuando ya conocíamos el resultado fallido, que a priori pues repercutía, vamos a decirlo así, positivamente en BVA, porque al final pues todo ese incremento en gasto que se iba a llevar a cabo, como se anunciaba desde la directiva, se iba a repartir vía dividendo, etcétera, etcétera, y bueno, pues al final mostraba un poco ese incremento. Sabadell, por el contrario, ligeramente castigada, pero con recuperación ahora. Vamos a ver, mi opinión imparcial a corto plazo, todo esto es normal, quiero decir, al final lo que vemos son fuertes recortes, no sé si por gap en mi plataforma o por caída limpia, pero fuertes recortes y ahora un incremento nuevamente. Entonces, esto al final lo que hace es aportarnos, entre comillas, por así decirlo, ruido, en vista de que finalmente la cosa ha quedado en nada, ¿no? Entonces yo no me centraría tanto en movimientos cortoplacistas que tienden a ajustar mucho el posicionamiento y tal, sino que me centraría más bien un poco digamos, en los movimientos un poquito más macro. A ver, realmente estas últimas correcciones que hemos estado viendo nos acercaban un poquito a esa media móvil de 200. Hay una gran frase, no recuerdo, un inversor muy famoso de Estados Unidos que decía, nada bueno ocurre por debajo de la media de 200, ¿no? Y al final, si miramos Sabadell, la media móvil de 200 se ha mantenido intacta. Como ese soporte dinámico, que incluso es menos rígido, vamos a decirlo así, es menos rígido que las líneas tendenciales, que tienden a no ser tan adaptativas a los movimientos, sin embargo, si prestamos atención a esa dinámica de que en cada ocasión que el valor ha estado o ha estado rebotando en esa media móvil de 200 gráfico diario, entendemos muy bien que aquí de momento sigue todo estando bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Pues porque la caída, que precisamente venía derivada de todo este tema, se acercó un poquito a media móvil de 200. ¿Hemos llegado? No. Sí o sí debemos entrar el media móvil de 200, bueno, es un timing más afinado, pero por darle otra lectura, cualquier cosa que esté por debajo del 2,8 nos haría ser un poco más precavidos con Sabadell. Entonces, siempre y cuando no veamos una rotura por debajo del 2,8 nivel de media móvil de 200, estaríamos eventualmente ante un contexto favorable, respondiendo también a la dinámica clásica de que el precio, siempre y cuando se sitúe por encima de una media móvil, habrá predisposición alcista. Pues Franco Machiavelli, se nos va el tiempo y tienes 1 millón de preguntas más y de felicitarnos por tenerte aquí, pero el tiempo vuela y llegan casi las 10, con lo cual gracias una vez más, sobre todo para arrancar los dificilísimos lunes, para ponernos en marcha. Feliz jornada y feliz semana. Igualmente, Eva, muchas gracias.